trabajar nuestro curso de razonamiento verbal con su amigo, el profesor Diego Agurto Cáceres. Todos entonces nos vamos ubicando, porque el tema de hoy, o los temas de hoy, van a ser presupuesto, pero también oraciones incompletas, ¿ya? Que lo vamos a ubicar de las páginas 93 a la 99. Vamos entonces en esta hermosa mañana, linda gente de Mega, de quinto de secundaria, a trabajar nuestro tema, presupuesto. Vamos a ubicarnos entonces en la página número 93 de la guía, ¿ya? Hasta la página 99. Vamos entonces, presupuesto. Simplemente presupuesto, profesor, ¿qué viene a ser? Un presupuesto tiene que ver en economía, cuando uno sabe utilizar su dinero, cuando uno sabe poner un paralelo a sus gastos y brindarle mayor oportunidad a lo que es el ahorro. Para mí eso es un presupuesto, profesor. Ya está. Vamos a ver lo que tiene que ver con la economía familiar, lo que tiene que ver con la economía de un estado, profe. Para mí ese es presupuesto. Pero dentro de un texto de comprensión de lectura, ¿qué es? Vamos a ver, vamos a leer definición. Mira lo que dice, querido hijo, en la página 93. No te olvides, estás allí ubicado. Recuerda que después vamos a dejar nuestra practiquita de 4 preguntas que va a tener que ver con la clase que se va a desarrollar el día de hoy. Presupuesto. Este tipo de ejercicios trata de medir tu capacidad de comprensión, dice, y asimilación de información no explícita. Y si es no explícita, es información implícita. ¿Ah? Es esta precisamente la característica común de los presupuestos. No son nunca afirmaciones que el texto sostiene de manera expresa. Ahí está la respuesta. Entonces, lo único que tienes que hacer en un presupuesto es inferir, interpretar, sacar conclusiones. Vamos a ver, sigamos leyendo. El presupuesto es previo a la enunciación de argumentos en el texto. Es decir, que al fundamentar una idea se asumen otras implícitamente. Un ejemplo nos permitirá ilustrar más nítidamente esto. ¿Qué quiere decir entonces lo que es presupuesto? Son ideas inferidas, son ideas interpretadas, son las conclusiones que tú vas a sacar de acuerdo a lo que has leído. Pero el autor no lo dice textualmente. Tú tienes que escribir la idea partiendo de lo que el autor te explica. Eso es presupuesto. Vamos con el ejemplo. Coincido plenamente con lo señalado por César Hildebrand sobre la religión. Esa Roma que mató a Cristo, adoptó su doctrina, la usó para sus intereses. Esa Roma que hoy se muestra intolerante, vertical y representa el antimundo. Además, la única vida real que existe es esta, o sea, nuestra vida real. Y aquí es precisamente que necesitamos el paraíso prometido, con prólogo y epílogo, o sea, con inicio y con final. La religión ha cometido iniquidades, o sea, maldades y atrocidades en el tiempo, y en nombre de ella, o sea, en nombre de la religión, se ha postulado hasta una falsa moral. Miles son fieles seguidores del catolicismo, pero no me atrevo a afirmar que no es que esté aumentando la fe en Dios. Los que están aumentando son los pobres, los ansiosos de encontrar en Dios esa mano, que no se la da otro humano. Entonces, el autor está en contra de la religión católica. En este caso, César Hildebrand, un periodista muy reconocido, muy famoso de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, muy reconocido, está hablando en contra de la religión católica, que no permite que haya solidaridad. Entonces, mira, menciona 3 presupuestos, o sea, 3 inferencias. Una primera inferencia sería, para Hildebrand, la religión católica no enseña la solidaridad. Mire, ¿y de dónde sacamos esto? Lo que está aumentando son los pobres ansiosos de encontrar en Dios esa mano, que no se le da a otro humano. En otras palabras, él está diciendo, y apunta allí en tu guía, apunta, en otras palabras, lo que él está diciendo, nuestro mundo no es solidario. Nuestro mundo no es solidario. Por lo tanto, la religión católica no enseña la solidaridad. Segundo presupuesto. Entonces, el autor está en contra de la doctrina católica. Segundo presupuesto. El autor, en este caso Hildebrand, porque el autor está escribiendo sobre Hildebrand,
Hildebrand está en contra de la doctrina católica, de la creencia católica. Eso es lo que inferimos, ese es nuestro presupuesto, eso es lo que nosotros estamos interpretando, correcto, ¿no? Aunque el autor también dice coincido plenamente. Por lo tanto, si el autor dice coincido plenamente con lo señalado por Hildebrand, el autor es anticatólico. Ahí están nuestros presupuestos. El autor es anticatólico. Escribe eso entonces, ¿no? Esos son los tres presupuestos. Hemos visto que hemos sacado entonces inferencias, ¿no? Inferencias, correcto. Muy bien. Recuerda que el presupuesto debe ser necesariamente, de acuerdo a lo que el autor piensa, recuerda que el presupuesto debe ser necesariamente coincidente con lo que el autor piensa. Tengan mucho cuidado eso entonces, ¿ya? Sigamos. A ver. Vamos a ver. Dice, el presupuesto debe ser necesariamente verdadero para que el texto cobre sentido. Claro, tiene que ser de acuerdo a lo que el autor piensa. Tu inferencia tiene que ser de acuerdo a los pensamientos del autor, ¿ya? Y vamos al ejercicio. Texto número 1. Acá tenemos un diálogo, ¿ya? Tenemos un diálogo entre Pedro y Vilma, ¿ya? No sé si será de los Picapiedra, pero vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? ¿De qué trata? Dice Pedro: toda persona que se considera culta a sí misma tiene que respetar las normas del lenguaje. El lenguaje tiene una lógica construida, no solo por el uso, sino sobre todo por la razón. El no hacer uso de las normas, quebrantarlas o manipularlas antojadizamente, es solo de ignorantes. Entonces mira lo que piensa Pedro. Mira lo que piensa Pedro. Toda persona culta tiene que respetar las normas del lenguaje. Quien no respete esas normas, en la parte final de su locución dice, es solo de ignorantes. Ese es el pensamiento de Pedro. Vamos a ver el pensamiento de Vilma. Discrepo profundamente de tu planteamiento, Pedrito. Es cierto que una persona que se precie de culta debe conocer las normas y excepciones del lenguaje, pero esto no significa que deba seguir estas normas a pie juntillas, sin reflexión o crítica. Allá Vilmita dice, Pedrito, discrepo profundamente de lo que has dicho. Es cierto, una persona que se considere culta debe conocer las normas, pero no debe ceñirse al pie de la letra, sin reflexión o sin crítica. Tienes que ser crítico, tienes que ser reflexivo, es lo que piensa Vilma. Vamos a ver, importante, estamos analizando. Es más, una persona realmente culta es la que sobre la base de su mayor conocimiento es capaz de cuestionar y promover el cambio cuando éste es justo. Por otro lado, muchas personas cultas han reelaborado y adaptado el lenguaje, justamente porque lo conocen y entienden sus limitaciones, como es el caso del gran Julio Cortázar, escritor argentino, nacido en Bélgica, ¿no? Entonces, allí, en este caso, Vilma no está a favor de lo que piensa Pedro. Dice, es cierto, una persona culta tiene que saber las reglas, pero no tiene que ceñirse a eso. Tiene que ser reflexivo, tiene que adaptar las normas del lenguaje, sabiendo que estas normas muchas veces son limitadas, es lo que piensa Vilma, al contexto. Es lo que está diciendo Vilma. Por lo tanto, mira la pregunta número 1. ¿Cuál es la discrepancia presupuesta en el diálogo anterior? Cuando dice presupuesta, ¿cuál es la interpretación de la discrepancia? ¿Qué es una discrepancia? Diferencias, en este caso de pensamiento, aquí entre Pedro y Vilma. La resolución dice, mira la resolución, para Pedro toda persona culta debe respetar las reglas, mientras que para Vilma toda persona culta puede violar estas mismas normas. Lo que subyace, o está presupuestado, ¿no? Dice, lo que subyace, ¿qué significa lo que subyace? Lo que se puede inferir, o está presupuestado en la discusión, es cuáles son las características de una persona culta. Por lo tanto, ¿cuál es la discrepancia? ¿Cuáles son las características que tiene una persona culta? Para Pedro dice que tiene que saber las normas del lenguaje. Vilma dice, sí, tiene que saberlas, pero no es necesario seguirlas al pie de la letra. Ahí está la discrepancia entre ambos, alternativa A entonces. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la postura de Pedro? ¿Qué es lo que piensa Pedro? Ya lo hemos visto. Pedro dice que toda persona que se considere culta debe ¿qué? Toda persona que se considere culta, ¿qué tiene que ser? Tiene que conocer, profesor, las normas del lenguaje a pie juntillas. Por lo tanto, profesor, nuestra respuesta para la pregunta número 2
Facilísimo. Las personas que se consideran cultas tienen que respetar las normas del lenguaje. Fácil, profe, facilísimo. Alternativa D, profesor. Muy bien. Correcto. ¿Cuál es la postura de Vilma? Vilma piensa todo lo contrario. ¿Ya? Vilma piensa todo lo contrario. Vilma dice, es cierto, una persona que es culta debe conocer las reglas, nuevamente repito, pero no debe ceñirse, no debe ser irreflexivo, al contrario, debe pensar, meditar. Entonces la respuesta para la pregunta número 3, profesor, vendría a ser ¿cuál, profesor? Ya. Vilma discrepa profundamente, ya, pero tienes que explicarlo, pues, ¿no? Es cierto que una persona que se precie culta debe conocer las normas, hay que explicar. Las personas cultas deben conocer las normas y excepciones del lenguaje, hay que explicar. Las personas cultas, por su capacidad crítica quiere decir que sean reflexivas. No debe seguir a ciegas las normas lingüísticas. Por lo tanto, la respuesta para la pregunta número 3, alternativa D, profesor, D. Duro, profesor, duro. Siguiente. Pregunta número 4. Un punto de concordancia en el diálogo anterior sería... ya. Un punto de concordancia. Mira tu presupuesto. Hay discrepancias, pero también hay concordancias. ¿Cuáles son concordancias? Pedro dice, toda persona culta debe conocer las normas del lenguaje. Atención. Pero como no todas las conocen, entonces Pedro dice que son ignorantes. Vilma dice, es cierto, si te consideras culto tienes que conocer las normas del lenguaje, pero tienes que ser reflexivo. Por lo tanto, como no todas las personas son reflexivas, por lo tanto, mira nuestro presupuesto, mira nuestra inferencia. La respuesta, ¿cuál vendría a ser? No todas las personas son cultas. La respuesta alternativa C, mega, 100%, camaná, C de camaná. Y C de 100%, lo máximo, muy bien, correcto. La respuesta alternativa C. Ese es nuestro presupuesto. Recuerda que presupuesto viene a ser lo que tú vas a interpretar del texto. Para eso tienes que leerlo analíticamente. Y no necesariamente un texto para sacar un presupuesto tiene que ser un diálogo. No necesariamente, puede ser cualquier tipo de texto, ¿ya? Sigamos, pregunta número 5, creo que sigue. Vamos a la pregunta número 5. Un presupuesto de Vilma, ¿cuál sería? O sea, ¿qué podemos inferir de lo que piensa Vilma? Vamos a ver. 1. ¿Hay personas que podrían no conocer las reglas del lenguaje? Claro, porque Vilma dice, no es necesario que las personas sepan las normas de ortografía, sino aplicarlas. No es necesario que se sepan las normas lingüísticas, no aplicarlas a una realidad. Por lo tanto, el presupuesto primero es verdadero, ¿no? El presupuesto primero es verdadero, profesor. Número 2. Hay personas que no utilizan las normas del lenguaje. Claro, eso lo dice. Hay personas que no utilizan las normas del lenguaje. ¿Por qué, profesor? Porque Vilma dice que tienes que conocerlas, pero no es necesario aplicarlas al pie de la letra. Por lo tanto, es un presupuesto válido. Por lo tanto, es una inferencia verdadera. La 2 también. Número 3. ¿Es difícil seguir las normas del lenguaje? Ni Pedro ni Vilma dicen que sean difíciles de seguir. Lo que dice Pedro que tienen que conocerlas, pero no indica que haya dificultad. Lo que dice Vilma es que algunas veces tenemos que conocerlas, pero no seguirlas al pie de la letra. O sea, no ser máquinas, no ser robots. Por lo tanto, solamente los presupuestos válidos serían 1 y 2. Nuestra respuesta mega sería la A. 1 y 2. Letra A, mega, 100%, camaná. Muy bien, correcto. Ahí está. Eso significa, o eso es, presupuesto. Hace su aparición el texto número 2. Y acá vemos que tenemos, que hay otro diálogo. ¿Ya? Aquí vemos otro diálogo. Texto 2. Víctor Hugo y Julio Ramón. Vamos a ver, también hay otro personaje allí, pero ahorita lo vamos a hacer aparecer, ¿ya? Víctor Hugo. Vamos a ver y analizar qué piensan cada personaje. Víctor Hugo siempre se ha dicho que la literatura purga los demonios, o sea que los saca, ¿no? Que todo escritor tiene, o que es una especie de venganza personal, pero en realidad el escritor no es un sujeto, es todos los sujetos, es la masa, es la sociedad.
es la conciencia de la civilización. Es por eso que el escritor no purga sus demonios, sino los demonios de la sociedad. Entonces, Víctor Hugo dice, con la literatura o con la escritura, el autor no solamente saca sus malos momentos, sus malos pensamientos, sus angustias, sus soledades, no saca solamente eso, sino que se introduce en cada mente de todas las personas de la sociedad. Entonces el escritor no es el escritor privado, entre comillas, sino que él piensa como toda la sociedad. Es lo que piensa Víctor Hugo. Sigamos leyendo. Julio Ramón. La conciencia social del escritor es indiscutible, pero no necesaria. Ya es lo que piensa Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo dice que todo escritor es la conciencia del pueblo. Pero Julio Ramón dice, la conciencia social del escritor es indiscutible, pero no necesaria. Hay escritores que por supuesto lo hacen desde la indignación de un mundo injusto, pero también podemos pensar en aquellos que tienen una imaginación poderosa y que crean más bien desde el interior por la mirada totalmente excepcional o superior que tienen sobre el mundo. Ese paso más adelante que tienen escritores y artistas y que el mundo demora generaciones en poder comprender. Lo leímos una vez. ¿Cuál es la interpretación? Julio Ramón dice, la conciencia social es importante, pero no es necesaria. Hay escritores que lo hacen desde la indignación de un mundo injusto, pero también podemos pensar en aquellos que tienen una imaginación poderosa y crean más bien desde el interior por la mirada excepcional o superior que tienen sobre el mundo. Entonces, para Julio Ramón, el escritor no son todos los miembros de la sociedad, porque hay gente que tiene una imaginación poderosa, puede ser, ¿no? Los ricos, los que no sufren, los que no tienen problemas económicos o no pasan hambre. Entonces ahí hay una discrepancia entre Víctor Hugo y Julio Ramón. Para Víctor Hugo dice, el escritor es la conciencia del pueblo. Julio Ramón dice, puede ser. Ponle un 60-40%. Es la pequeña discrepancia entre ambos, entre Víctor Hugo y Julio Ramón. Hace su ingreso el tercer personaje, Sigmundo o Sigmund. Vamos a ver, ¿qué dice? Sigmund, tu apreciación no es del todo adecuada. Se refiere, lógicamente, a lo que piensa Julio Ramón. Tu apreciación no es del todo adecuada. El ser humano es una construcción social. Es una construcción social. No podría ser genial si es que no hubiese una sociedad que torne lo potencial en realidad. Y si observas con cuidado, eso se puede demostrar con facilidad. ¿O crees que en Alemania han surgido los filósofos más importantes en los últimos 3 siglos por casualidad? ¿O que la microtecnología se desarrolla hegemónicamente en los países del lejano oriente por obra divina? En lo absoluto. O sea, ¿qué está diciendo Sigmundo? La conciencia social, la conciencia social es importantísima. Y de allí parten, no solamente los escritores, sino los pensamientos inteligentes, y te pone los ejemplos. Si no, mira lo que pasa en el Medio Oriente, mira lo que pasa en el lejano oriente. ¿Acaso la microtecnología se ha desarrollado allí de manera divina? El autor dice en lo absoluto, en este caso Sigmundo. Miren Alemania, la cantidad de filósofos que han surgido, lo que piensa Sigmundo, ¿no? Entonces dice, del mismo modo los escritores, por muy particulares que sean, por muy imaginativos o aislados se consideren, la verdad es que son construcciones sociales. Es el mismo entorno el que lo ha convertido en escritor y le otorga los temas. Como decían los griegos, nada se crea de la nada. Entonces Sigmundo en cierto modo apoya lo que piensa Víctor Hugo. Sigmundo dice, el escritor es netamente social, se formó allí, su pensamiento se formó en su barrio, donde nació, donde creció, donde tuvo sus experiencias. Lo que dice Sigmund. Entonces, vamos a ver. Ya tienes entonces, Sigmund tiene cierto acercamiento con Víctor Hugo, y Víctor Hugo y Sigmundo discrepan con Julio Ramón, porque Julio Ramón dice, es cierto, la conciencia social es indiscutible. O sea, que tiene conciencia social, pero no es necesaria. Dice, para Julio Ramón, ¿no? ¿Qué dice Julio Ramón? Hay escritores que escriben desde su particular punto de vista, desde su molestia, desde su indignación, desde su posición económica. Ahí está el punto de discrepancia entre Sigmund y Julio Ramón, y entre Víctor y Julio Ramón. Vamos a ver las preguntas, por lo tanto. Pregunta número 6.
¿Cuál es la discrepancia entre Víctor Hugo y Julio Ramón? Ya lo expliqué. ¿Cuál es la discrepancia entre Víctor Hugo y Julio Ramón? Si el escritor escribe desde su interior o como parte integrante de una sociedad. Claro, porque Víctor Hugo dice, los escritores son parte integrante de la sociedad, por lo tanto, son los escritores el pensamiento de la sociedad. Mientras que Julio Ramón dice, no, yo creo que los escritores, redundantemente hablando, escriben desde su particular punto de vista, desde su molestia, desde su indignación, desde su cólera, desde su ira, desde su amor. Por lo tanto, la respuesta, mega, sería la alternativa B, letra B, lo máximo. Muy bien. Número 7, profesor. ¿Cuál es la discrepancia planteada por Sigmund a Julio Ramón? Ya les dije. ¿Qué dijo Sigmund? ¿Qué dijo Sigmund? Ah, ya. Que el escritor... ¿Ah? ¿Qué dice? Que el escritor se forma en la sociedad. Que el escritor desde muy pequeño va tomando conciencia de su realidad. Y el pensamiento que pone en la última línea confirma su pensamiento. Como decían los griegos, nada se crea de la nada, sino en su crecimiento diario, él va acatando normas societales. Por lo tanto, la pregunta número 7 analiza cuál sería la respuesta. Si los escritores tienen demonios o no los tienen, no, para nada, ¿no? ¿Cuán difícil es escribir alejado de la sociedad? ¿Ah? ¿Cuál es la discrepancia planteada por Sigmund a Julio Ramón? C. Si el escribir es una actividad que se puede realizar sin influencia de la sociedad que lo produce, o cuán importante es escribir en una sociedad. No, eliminamos la D y la A. Sigmund dice, el escribir es una actividad que se puede realizar sin influencia de la sociedad que lo produce. No. Los escritores son influenciados por la sociedad. Reciben influencia de pensamiento, de comportamiento o conducta. Por lo tanto, la respuesta 100% mega alternativa C. Letra C. Lo máximo, mis queridos jóvenes. Siguiente, entonces, pregunta número 8. Hace su ingreso, entonces, la pregunta número 8. Siguiente, entonces, pregunta número 8. La discrepancia presupuesta en la discusión entre Sigmund y Julio Ramón. Miren, si ustedes se han dado cuenta, todo ha girado entre Sigmund y Julio Ramón. Víctor Hugo no ha intervenido solamente en la primera pregunta, pero el punto, el eje central de la discusión es entre Sigmund y Julio Ramón. Sigmund dice que los escritores reciben influencia de la sociedad. Julio Ramón puede ser importante, pero no es necesaria. No es necesaria. Para mí los escritores, dice Julio Ramón, escriben desde su particular punto de vista. Por lo tanto, la número 8, la discrepancia presupuesta. O sea, ¿qué infieres tú de la pregunta número 8? En la discusión entre Julio Ramón y Sigmund, ¿cuál sería? ¿Cuán posible es que una persona realice acciones sin que éstas tengan influencia? No acciones, estamos hablando de escribir. Entonces ahí la palabra acciones elimina esa alternativa. B. Si los escritores son personas fáciles de influenciar por la sociedad. C. Si la sociedad puede o no influenciar a sus habitantes. D. Allá. Si los escritores deben o no deben reconocer la influencia que tiene la sociedad en su escritura. ¿Ah? Ese es el punto de quiebre. Por lo tanto, la respuesta, mega, 100%, ese es mi presupuesto, alternativa D. ¿Qué es mi presupuesto? Mi inferencia. Repito, ¿qué es mi presupuesto? Es mi inferencia de lo que se escribe, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 3, profe. Al texto número 3, en este caso, haciendo su ingreso el texto número 3, por lo tanto. Dice, leamos, el problema de las Naciones Unidas es su disfuncionalidad actual. ¿Qué quiere decir disfuncionalidad? Que no funciona bien, pues, ¿no? Que hay elementos negativos, en este caso para el autor del texto. El problema de las Naciones Unidas o la ONU es su disfuncionalidad actual. Para nadie es un secreto que la organización creada luego de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de impedir nuevos conflictos y fomentar la paz está hoy en decadencia. ¿Y por qué? Vamos a ver. En este mundo unipolar, la voluntad que rige todo es la de Estados Unidos. Si la ONU se opone a ella, esto no interesa, no pasa nada. Y si apoya la voluntad del imperio, entonces es como si no existiese. En cualquier caso, se trata de una organización que no es útil. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el autor? Que la ONU es un títere, es un muñeco.
de la voluntad del Estado, de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque es un mundo unipolar. ¿Y qué es unipolar? Que solamente hay una superarchipotencia, que Estados Unidos hace lo que quiere en el mundo. Pero si el mundo no fuera unipolar, entonces habrían diferentes pensamientos. Está bien. Si dice el autor, ¿no? Si la ONU se opone a lo que piensa Estados Unidos, no interesa. Y si la ONU apoya la voluntad de los Estados Unidos, es como si no existiese la ONU. Estados Unidos hace lo que quiere en el mundo. Eso es lo que piensa el autor. Vamos a la pregunta número 9. El argumento central del texto, ¿cuál es? Analízalo, 10 segundos. La A es verdadera, pero no es tenor del texto. Si la ONU se opone a Estados Unidos no pasa nada y esto es verdadero, pero no es el argumento central. Lo mismo que la C, la voluntad que rige es la de Estados Unidos, claro, por eso que el mundo es unipolar. Pero la que completa todo, la ONU ha demostrado su completa ineficacia en el mundo actual unipolar, claro. No puede hacer nada contra el poder que tiene Estados Unidos, tanto económico, político, militar, social, etc., ¿no? Respuesta, la alternativa D, mega, para todo el mundo. Muy bien. Siguiente, haciendo su aparición, la pregunta número 10. Vamos a la pregunta número 10, entonces. Pregunta número 10, ¿ya? Muy bien, correcto. Vamos, pregunta número 10. Avancemos entonces a la pregunta número 10. Dice, el argumento, ¿qué alternativa de ser cierta debilitaría más el texto anterior? ¿Qué alternativa de ser cierta debilitaría más el texto anterior? O sea, el texto dice que la voluntad que rige es la de los Estados Unidos, ¿cierto? La de los Estados Unidos. Entonces, si esta es la voluntad que rige, si esta es la voluntad que rige, la ONU es Estados Unidos, punto. Entonces, ¿cuál sería, qué alternativa de ser cierta debilitaría más el texto anterior? Mira, vamos a ver, todos los países emplean a la ONU como un foro para la discusión de... Eso no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Alternativa B, la ONU fracasó en su intento de establecer la paz en el conflicto árabe-palestino. Sí, pero, a ver, eso solamente es una idea, no es el argumento lo que el autor piensa. C, la ONU ha impedido diversos conflictos en los últimos 30 años aún en contra de la voluntad de los Estados Unidos. Mira, si eso fuera cierto, debilitaría lo que el autor dice en el texto. Pues mira, la ONU ha impedido diversos conflictos en los últimos 30 años aún en contra de la voluntad de los Estados Unidos. ¿Qué está diciendo? Que Estados Unidos se oponía, por ejemplo, que no hubiese guerra entre país A y país B. Se oponía que hubiese guerra, pero la ONU dijo lo contrario y se impuso a la voluntad de Estados Unidos. Si eso fuese verdad, debilitaría lo que el autor piensa, pues, porque el autor dice que Estados Unidos es dueño del mundo. Por lo tanto, si la alternativa C fuera verdadera, debilitaría lo que el autor piensa en el texto. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa C, porque la alternativa D no tiene, pues, consistencia sólida en lo que el autor dice. No, respuesta, alternativa C, por lo tanto, letra C, mega, 100%. Haciendo su aparición la pregunta número 11. Vamos a ver la pregunta número 11. El autor del texto supone. Cuando dice supone, es lo mismo que decir presupuesta. Cuando dice supone, presupuesta, es lo mismo que decir infiere, deduce. El autor del texto, ¿qué supone? Pregunta número 1. Pregunta número 1. En un mundo multipolar, ¿la de Estados Unidos no sería la única voluntad que regiría todo? Claro, como es polar porque tiene el poder, entonces puede hacer todo. Pero si el mundo fuera multipolar, o sea, hubiesen países a la altura de Estados Unidos, entonces Estados Unidos no sería la única voluntad que regiría todo. Por lo tanto, es un presupuesto, es una inferencia válida. Por lo tanto, la número uno, correcta. Número 2. La ONU está comprada por el dinero norteamericano o estadounidense. El autor presupone, porque se somete a su voluntad. O sea, está diciéndole es un títere. La ONU es un títere, es un muñeco, es una marioneta que se deja llevar. Entonces el autor puede presuponer o suponer o presupuestar
que el dinero norteamericano también compra todo. Por lo tanto, la número 2 sería correcta para el autor. Y la número 3, la ONU nunca se opone a los intereses de los Estados Unidos. No lo dice porque hay algunas veces que se opone, pero a Estados Unidos no le importa. Por lo tanto, la número 3 no es un presupuesto válido. Entonces, ¿qué tenemos? La 1 y la número 2. Presupuestos válidos. 100% mega, lo máximo para todo el mundo, pregunta número 11. Vamos a la pregunta, o vamos al texto número 4 ahora. Texto número 4. Bueno, ahí dice texto número 2, en la guía dice texto número 2, pero ese en realidad el texto número 4. ¿Ya? Dice así. Y tenemos un diálogo entre Sheldon y Leonard. ¿Ya? Hay un diálogo establecido allí. Hay un diálogo, ¿ya? Sheldon, ¿qué dice Sheldon? La ciencia es la puerta que tiene que cruzar el hombre para lograr un auténtico desarrollo. La ciencia logra que el ser humano deje de lado el razonamiento especulativo y se concentre en lo fáctico, en lo real, que es al final de cuentas lo único que importa. Entonces Sheldon dice, la ciencia es lo único que vale. Para que haya desarrollo, la ciencia debe ser lo único. Que uno se centre en lo fáctico, o sea, en lo real, es lo que importa. Ya no hay que ser especulativo, o sea, ya no hay que especular. Ya no hay que ser imaginativo. No. Hay que ser fáctico. ¿Qué es fáctico? Hay que ser preciso. ¿Y quién te da la precisión? La ciencia. La imaginación no. Fuera especulación, dice Sheldon. Vamos a ver lo que dice Leonard. Es imposible que el ser humano abandone el razonamiento especulativo, pues esto llevaría a la eliminación de la imaginación y del arte. Y sin estos elementos el ser humano jamás hubiese podido progresar. ¡Wow! Entonces aquí está diciendo que Leonard está diciendo, no, hay que darle espacio a la imaginación, cuidado. Hay que darle paso a la imaginación y al arte. Sin estos elementos el ser humano jamás hubiese podido progresar. Ahí está el centro de discusión entre ambos. ¿Ya? Muy bien. Número 12. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una discrepancia implícita en el diálogo anterior? Discrepancia implícita. Cuando dice discrepancia implícita, tu presupuesto. Facilísimo. Aquí la discrepancia implícita, ¿cuál vendría a ser, profesor? Analicemos, profesor. A ver. Sheldon dice que el razonamiento debe ser científico. Leonard dice que el razonamiento también debe ser especulativo. Entonces están especulando o están discrepando con respecto a qué tipo de razonamiento es más importante. Aunque para mí los dos son importantes. ¿La respuesta cuál vendría a ser? Profesor, la alternativa de cuán importante es el razonamiento en el ser humano. Así es, hijo, así es, hija, por supuesto. Pregunta número 13. ¿Cuál es el argumento de Sheldon? Ya que el pensamiento fáctico es lo único que vale. Que la ciencia es lo único importante. Entonces hay que dejar el razonamiento especulativo. No hay que darle paso a la imaginación, sino a lo real. La respuesta, el argumento de Sheldon. Facilísimo, profesor, ya está la respuesta. El dejar de lado el razonamiento especulativo logra que el ser humano se concentre en lo fáctico, que es lo que realmente interesa. Letra C. Muy bien, correcto. Muy bien, Mega. Quinto de secundaria. Correcto. Pregunta número 14, profesor. ¿Cuál de las siguientes alternativas mostraría un punto de coincidencia para ambos dialogantes? El punto de coincidencia es en que el hombre razona. Ese es el punto de coincidencia en el razonamiento. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el punto de coincidencia? A ver. Sheldon dice que el razonamiento especulativo no vale. Hay que ser fácticos o científicos desde su razonamiento. Pero, ¿qué es lo que dice Leonard? Leonard dice que debemos ser imaginativos muchas veces. Entonces, Leonard dice que el pensamiento especulativo no encaja en el pensamiento científico. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Letra A, ¿el ser humano puede abandonar el razonamiento especulativo? Para Sheldon sí, Leonard no, entonces es falsa. B, ¿el razonamiento especulativo no está contemplado en la ciencia? Sheldon sí, porque hay que desechar la especulación. Leonard dice, bueno, lo especulativo no está dentro de la ciencia desde un punto de vista inferido, sí la ve. Lo fáctico es
más importante que el arte? Sheldon sí, para Sheldon sí, pero para Leonard no. Entonces, falsa, más de una alternativa no. La respuesta es la alternativa B, 100%, mega camaná. ¿Y cuál es la postura de Leonard? Bueno, ya está pues Leonard, ¿no? Fácil, mira lo que dice la resolución. Según Leonard, el abandonar el pensamiento especulativo llevaría al hombre al fin de la imaginación y del arte. Por lo tanto, el abandonar el razonamiento especulativo lo llevaría al fin de la imaginación y del arte. Respuesta mega, alternativa A, ¿no? Letra A. Entonces, eso es, hijos, lo que es el presupuesto. No te olvides, presupuesto es inferir, presupuesto es sacar tu deducción a partir de lo que estás leyendo, a partir de lo que has leído. Eso es un presupuesto. Si te ponen en el examen, ¿cuál es el presupuesto del texto? Entonces te están preguntando inferencias. Te están preguntando que infieras de acuerdo a la lectura. ¿Está bien? Eso es presupuesto. Y en esta parte, bueno, es lo que tienes que desarrollar. Presupuesto. Ahora vamos a pasar, hijo, a oraciones incompletas. Vamos a pasar a lo que es oraciones incompletas. ¿Sí? Ya no necesito poner teoría, porque eso ya es definitivamente sencillo, ¿no? La oración incompleta debe tener coherencia, debe tener cohesión, debe tener precisión léxica. Las palabras que encajen deben ser las adecuadas, las precisas, para que haya gramaticalidad. ¿Y qué significa gramaticalidad? Que haya concordancia, que los términos se relacionen. Si la palabra que sigue antes del espacio es plural, la anterior no debe ser singular, debe haber concordancia. Si la palabra que sigue después del espacio es sustantivo, la anterior también debe ser sustantiva. Entonces, eso es gramaticalidad. Concordancia, para que haya coherencia. ¿Qué significa coherencia? Que el texto tenga lógica. ¿Sabes? Muy bien, vamos a pasar a los ejemplos entonces. Completa las oraciones. Mira lo que dice aquí. Aunque es importante, a veces nos es más útil. Mira lo que te pone el autor en la resolución, respuesta a la C. Entonces vamos a ver vamos a leer, según el autor, la alternativa C. Aunque el conocimiento es importante, a veces la experiencia nos es más útil. Entonces muchas veces el autor dice, lo empírico es importante, muchísimas veces. ¿Qué es lo empírico? La experiencia, ¿no? Entonces, la respuesta para la primera oración, alternativa C. Mega 100%. En la número 2, en las altas andinas, al mirar atrás, en cambio, aún es posible ver una tenue y delgada línea de luz naranja sobre él. 5 segundos. Analiza. Bien, la respuesta ya está. En las altas, a ver, profesor, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver, en las altas montañas, al mirar atrás, en cambio, aún es posible ver una tenue y delgada línea de luz naranja sobre el cielo. ¿Ah? Pero más que el cielo, tú te refieres al horizonte. Mira, en las altas cumbres andinas, al mirar atrás, en cambio, aún es posible ver una tenue y delgada línea de luz naranja sobre el horizonte. Está hablando sobre el crepúsculo. Entonces la respuesta sería la alternativa C. La respuesta sería la letra C. Por supuesto que sí. Mega. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. 10 segundos. Pasaron los 10 segundos. Mira, como era de esperarse, reaccionó molesto cuando se enteró que había sido aprobado. No, pues no se puede molestarse, es positivo. Eliminamos. Como era de esperarse, reaccionó sorpresivo cuando se enteró que había sido despedido. Puede ser también. Como era de esperarse, reaccionó emocionado cuando se enteró que había sido indultado, cuando se enteró que había sido perdonado, ¿no? Como era de esperarse, reaccionó intempestivamente. No, intempestivamente es a la loca. Eliminamos la D. Entonces, B y C. ¿Dónde se expresa mayor situación? Como era de esperarse, reaccionó emocionado cuando se enteró que había sido indultado, perdonado. Respuesta mega. Letra C entonces. Alternativa
C. Correcto. Siguiente. Ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Lamentablemente en el Perú la estrategia de los cómicos para producir gracia se reduce a un repertorio de actos de comicidad. No, pues no habría sentido, ¿no? Mira lo que dice. Lamentablemente en el Perú la estrategia de los cómicos para producir se reduce a un repertorio de actos de sinsentido, a la ridiculización de la miseria humana. Vamos a la A, a la B, la A falsa. Lamentablemente en el Perú la estrategia de los cómicos para producir hilaridad, o sea risa, se reduce a un repertorio de actos de violencia sin sentido o la ridiculización de la miseria humana. Puede ser. Lamentablemente en el Perú la estrategia de los cómicos para producir sorna se reduce a un repertorio de actos de patetismo. No, patetismo es pena, tristeza, algo patético, eliminamos. Lamentablemente en el Perú la estrategia de los cómicos para producir risas se reduce a un repertorio de actos de circo sin sentido. No, pues actos de circo no es que no tengan sentido, falso, ¿no? Eliminamos la D. La respuesta, letra B. O sea, puro golpe, ¿no? Puro golpe, dice el autor. Respuesta a la letra B. Letra B, lo máximo. Muy bien, correcto. Ejercicio número 5. Se puede engañar, dice, se puede engañar por un tiempo, dice, por un tiempo, o a todo el tiempo, pero no a todo el tiempo. Acá creo que está, a ver. Entonces, se puede engañar a la madre por un tiempo, o a los tíos todo el tiempo, pero no a los abuelos, no. Se puede engañar a la policía por un tiempo, o a los abuelos, a todo el tiempo, pero no a la gente. Se puede engañar a todos por un tiempo, o a algunos todo el tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Correcto, ¿no? Se puede engañar a todos por un tiempo, solamente todos por un tiempo. O a algunos todo el tiempo, claro, se puede mantener engañados a algunos todo el tiempo, ¿no? Pero no a todos todo el tiempo se puede mantener engañados. Por supuesto que sí es filosofía que parece un poco enredada, pero la respuesta, la letra C. Letra C, correcto, letra C. Muy bien. Letra C, por supuesto que sí. Letra C, por supuesto. Mega para todos. Número 6. A medida que se fue volviendo más viejo, aumentó la frecuencia de sus temores, de modo que al final parecía vivir solo ante ellos. Puede ser, nadie lo acompañaba. A medida que se fue volviendo más viejo, aumentó la frecuencia de sus hijos. No, eliminamos frecuencia, no. Aumentó la frecuencia de sus recuerdos, de modo que al final parecía vivir solo en ellos. También, profesor. De sus vicios. No, eliminamos la C. Entonces dice, a medida que se fue volviendo más viejo, aumentó la frecuencia de sus recuerdos, de modo que al final parecía vivir solo en ellos, ¿no? Sí, la respuesta vendría a ser la alternativa B, porque cuando uno va envejeciendo, va viviendo muchas veces de sus recuerdos, ¿no? Cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven o adulto. Respuesta, la letra B, por lo tanto. Siguiente, ejercicio número 7. Ejercicio número 7, vamos. El vínculo entre los contrarios es la relación entre la luz y la oscuridad, la cima y el abismo, la plenitud y el vacío. Vamos, la A tiene coherencia, hay gramaticalidad. B, el vínculo entre los contrarios es la relación entre la luz y la sombra, la cima y el suelo, la plenitud y el vicio. Vamos a ver, el vínculo entre los contrarios, hablamos de contrarios, la relación entre la luz, dice, entre la luz y la noche. ¿Ya? Pero luz y noche no sería relación y contrariedad, ¿no? Eliminamos la C. Hasta la D eliminamos porque dice entre la luz y la tiniebla, ¿no? Entonces, tiniebla, no, sería tinieblas. Eliminamos C y D. ¿Cuál es lo contrario total a luz? Oscuridad. ¿Cuál es lo contrario total a cima? Abismo. Y la plenitud y el vacío. Respuesta, por lo tanto, la número 7, mega, letra A. Correcto. Número 8. El estudio resulta infructuoso. ¿Qué significa infructuoso? Que no se obtiene beneficio. El estudio resulta infructuoso si no es seguido de un tiempo considerable destinado al descanso del organismo. Sí, bueno. Aquí la respuesta es la alternativa A. Porque ese estudio, si tú te amaneces y no descansas, entonces va a ser infructuoso. O sea, no va a tener beneficio ese estudio, ¿no? Hay que descansar, hay que alimentarse correctamente. Respuesta para el número 8, alternativa A. Número 9. Es inaceptable cualquier
ideología que pretenda avalar métodos como los empleados por los tecnócratas. No, pues. Es inaceptable cualquier filosofía que pretenda avalar métodos como los empleados por los dictadores. Claro, dictador es un abusivo. Es aquellos que toman el poder por la fuerza, puede ser. Es inaceptable cualquier teoría que pretenda avalar métodos como los empleados por los... No, pues un científico te tiene que avalar su teoría, tiene que demostrarla, no. Es inaceptable cualquier pensamiento que pretenda avalar. ¿Qué es avalar? O sea, confirmar, como los empleados por los dogmáticos, ¿no? Dogmáticos son las personas que se cierran en sus pensamientos, ¿no? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Entre la B y la D. Es inaceptable cualquier filosofía que pretenda avalar métodos... Ah, entonces está hablando de métodos. Métodos ya son hechos, como los empleados por los dictadores. Entonces un dictador dice, yo me rijo en la filosofía de Platón y por eso es que recurro a esto. La respuesta a la letra B, ¿no? Entonces no podemos aceptar ese tipo de filosofías que lleven a abusar de los pueblos. La respuesta, la alternativa B. Correcto. Ejercicio número 10. La visita ayuda a cultivar la amistad, pero si esta es fuerte, se mantendrá a pesar de los tiempos. A ver, miren la C. La frecuentación, o sea, la frecuencia de visitas entre los amigos. Lógicamente, en esta temporada de pandemia no. Ahora no. Pero después, la frecuencia o la frecuentación ayuda a cultivar la amistad, sí. Pero si esta es fuerte, se refiere a la amistad, se mantendrá a pesar de las distancias. Por supuesto, la respuesta 100% mega alternativa C, correcto. 11. La religión fue un paso previo para la grandeza del hombre. Puede ser. La cultura fue un paso previo para la organización del hombre. También. La filosofía fue un paso previo para la sabiduría del hombre. La agricultura fue un paso previo para la sedentarización del hombre. Sí, lo preciso. La agricultura fue un paso previo para la sedentarización del hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando el hombre descubre la agricultura, se sedentariza. ¿Qué quiere decir? Se establece en un lugar. Porque antes era nómade, errante, vivía de un lugar a otro. Por lo tanto, la respuesta a la alternativa D, mega. Número 12. Las vespertinas cornetas de los heladeros, vespertinas, ¿no? En la tarde, al mediodía. Es lo contrario a matutino. Matutino es en la mañana. Las vespertinas es en el atardecer. Las vespertinas cornetas de los heladeros generan dos tipos de sentimientos. Ah, claro, bueno, aquí está hablando, ¿no? Uno de alegría en los niños y otro de fastidio en los adultos que toman la siesta. Claro, creo que hay gramaticalidad en la letra A, ¿no? Varios tipos de sentimientos. Uno, pero aquí nos habla específicamente de dos, de uno y de otro. La respuesta es definitivamente la letra A, ¿no? Letra A. Mega para todo el mundo, por lo tanto. Número 12. Ejercicio número 13. La perseverancia es una virtud sin la cual también la inteligencia aguda se limitaría al fulgor esporádico. Vamos a hablar. La constancia es una virtud sin la cual incluso la inteligencia aguda se limitaría al fulgor esporádico. La disciplina es una virtud sin la cual solamente la inteligencia no tiene nada que ver, la C. La seriedad es una virtud sin la cual lamentablemente la inteligencia aguda se limitaría, pero no, la seriedad en este caso no, eliminamos. Entonces, en la A y la B, perseverancia y constancia significan lo mismo. Perseverancia y constancia. Es una virtud sin la cual, además, la inteligencia aguda se limitaría, o inclusive. La constancia es una virtud sin la cual, coma ahí habría, ¿no? Inclusive la inteligencia aguda se limitaría al fulgor. ¿Qué es el fulgor? Fulgor esporádico, que de vez en cuando la gente sería inteligente. No. La constancia es una virtud que va a llevar a que la inteligencia sea siempre manifiesta. Por lo tanto, la respuesta alternativa B, correcto, la letra B, por supuesto. La número 14. La invención de las vacunas y el descubrimiento de los antibióticos supusieron un cambio de vida en la esperanza de vida de nuestro siglo. Un desmedro es una disminución, y no, pues. Si la vacuna apareció es no para disminuir, entre comillas, la vida de las personas, sino para prolongarla, haciendo que sea inmune ante algunas enfermedades, ¿no? Eliminamos la B. No hay fluctuación, también fluctuación es, inseguridad, ¿no? Irregularidad. No. La invención de las vacunas y el descubrimiento de los antibióticos supusieron un crecimiento considerable en la esperanza de vida
en nuestro siglo? Claro, respuesta la de un crecimiento, ¿no? Por supuesto que sí. En la esperanza del nivel de vida de la población. Respuesta a la letra B. Número 15. Bueno, la número 15 está respondida. Leamos la resolución. Dice, ¿cuál sería la respuesta? La A. Leamos. Del análisis de las alternativas podemos llegar a entender que debemos elegir algún elemento que no sea identificable a plena vista o a simple vista, sino que se pueda ocultar. Por ello colegimos o deducimos que es lo mismo, que se refiere a las intenciones, sobre todo cuando se trata de malas intenciones, pues estas se suelen ocultar para magnificar sus consecuencias. Entonces, mira, unos malintencionados pueden aparentar muchas veces no serlo. Entonces, no hay que dejarse llevar por las apariencias muchas veces, ¿ya? Muchas veces. Correcto. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa A. Mega, entonces, para todo el mundo, ¿ya? Letra A. Muy bien, correcto, letra A. Así llegamos entonces a la parte final de esta clase del día de hoy, ¿sí? Del día de hoy. La tarea que va a quedar va a ser las páginas 120 a la 122, que tiene que ver con lo que hemos hecho hoy. Muy sencilla la tarea, ¿ya? Solamente es lectura, es presupuestación, que es inferencia, ¿sí? Y oraciones incompletas, ¿sí? Oraciones incompletas. Entonces, por tu atención fina, gracias, mi querido joven. Espero que tengas un excelente día, una excelente semana en lo que queda de ella. Y recuerda que la lectura te hace mejor, mejora tu personalidad, mejora tu relación contigo mismo, te hace ser más serio. Y no te olvides de darle gracias a Dios por esa salud e inteligencia con la que cuentas, ¿ya? La tarea entonces la voy a también a publicar en la plataforma, y todo enviado por la plataforma, de la 120 a la 122, y la practiquita de 20 minutos para este mismo día, ¿ya? Que tengas un excelente día, Dios te bendiga, ¿ah? ¿Ah? Y te renueve en el pensamiento siempre, ¿ya? Nos vemos, chao.